Guillermo de Tovar y Teresa, cronista de la Ciudad de México y coordinador de la serie que hoy inicia. Es reconocido por sus obras en la academia y por su mundo intelectual. Además, en varias de las bibliotecas, sus textos son como punto de referencia para la formación de los alumnos y el futuro de estos. Estamos en la sede del poder político de la antigua Ciudad de México y de la Nación, la Fuente del Pegaso, en el Palacio Nacional, el emblema criollo de conciencia en la historia de nuestro pueblo. Y estamos con el erudito maestro Guillermo Tovar de Teresa, quien hará una observación de este mundo emblemático, de nuestra herencia histórica y de nuestra herencia en el mundo mexicano. Bueno, antes de hablar del Pegaso y de la fuente, yo quisiera un poco recordar algunos hitos que son fundamentales para la historia del edificio. Recordemos que una vez concluida la conquista, la Ciudad de México Tenochtitlan, devastada, se vuelve inhabitable. Entonces, muchos de los pobladores nativos de la ciudad huyen de ella y los conquistadores españoles se instalan en Coyoacán, donde ponen el primer ayuntamiento luego del que ha sido fundado el de Veracruz y ha sido restablecido simbólicamente en la ciudad conquistada. Pero este retiro de Coyoacán permite que se levanten escombros, se recojan cadáveres y la ciudad aquella maravillosa que tanto impactó a Bernal Díaz y al propio Cortés en sus respectivas Historia verdadera de la conquista de la Nueva España y sus cartas de relación, había quedado semidestruida, había quedado desbaratada por este encuentro tan feroz, heroico, donde figuraron personajes de la valentía de Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que, como bien sabemos, pues resistieron hasta el último momento la vida de la ciudad donde les tocó nacer. Entonces, Cortés ya desde el principio de su presencia en la capital mexica, había elegido como sitio de permanente presencia, de recurrencia constante de su persona, lo que era equivalente a las antiguas casas de Moctezuma o Palacio de Axayácatl, que equivale a lo que es el Monte de Piedad actual. Este edificio, en rigor, se convierte en la casa del conquistador. Una vez que ha sido devastada la ciudad antigua, se reaprovechan los ejes que la cortan, que son las grandes calzadas, la de Tlacopan, que viene del poniente, la de Iztapalapa, que viene del sur, y la del Tepeyac, que va hacia el norte. Al oriente se encuentra el lago de Texcoco. Entonces él decide construir unas casas sobre lo que fueron las edificaciones del Palacio de Axayácatl o Casas Viejas de Moctezuma, y se hace un mirador con una galería de arcos desde donde se puede ver el lago de Texcoco. La corona española no vio con buenos ojos que un súbdito se convirtiese de pronto en una suerte de empresario de la guerra, de señor renacentista, de señor de las armas, que lo logra por la habilidad y su condición de infractor, porque ha sido alguien que ha escapado de la isla de Cuba y ha dejado de ser un peón desechable de la red pública del imperio de Carlos V. Hernán Cortés, en su condición
de hombre casi libre, una vez que se adentró en el territorio mexicano, entró en una dimensión sin leyes y eso le permitió crear la propia ley. Creó el ayuntamiento, creó el nuevo orden de la ciudad y se asignó lo que eran esas casas, y esto habrá sido la primera versión de lo que llamaríamos un palacio para el nuevo gobierno y el nuevo estado de cosas. Ese palacio, esa casa, las casas de Cortés, son tomadas por el virrey Antonio de Mendoza cuando viene como representante del emperador a formalizar el poder público en México. Es decir, lo han precedido 2 audiencias, y estas 2 audiencias han sustituido al gobierno de Hernán Cortés. Y una vez que está aquí el virrey Mendoza, en lo que es el antiguo palacio, decide fundar la Casa de Moneda. Él lo hace porque en Granada, de donde es él, de donde es conquistador su padre, es el que toma la ciudad morisca en 1492, aprende la experiencia de establecer una casa de moneda, una imprenta, una universidad, y todo eso se hace desde allá enfrente. Pero es después, hacia mediados del 16, que regresa el hijo de Cortés, don Martín Cortés, y poco antes de que suceda la tragedia de la muerte de los hermanos Ávila, que es un primer intento de independencia de México hacia 1566, el propio Martín Cortés decide venderle a la corona otro gran inmueble que se adjudica el conquistador, su padre, que es el de las Casas Nuevas de Moctezuma, que es el actual Palacio Nacional. Entonces, hacia 1563-66 se lleva a cabo esta adquisición, y entonces decide establecerse el asiento virreinal en este lugar. Entonces, lo de enfrente se lo devuelven a Martín Cortés, para entonces ya Marqués del Valle de Oaxaca, y se conocen como las Casas del Marqués, del Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca. Esas casas acabarían por ser una especie de centro comercial que le llamarían la alcaicería, palabra que no es de origen musulmán, sino que viene de Alcaicésar, el lugar a donde se le paga el tributo al César. Bien, pasamos a los años 60, entonces ya se está empezando a construir este nuevo palacio, y entonces crea el cargo de maestro mayor del Real Palacio. Y suceden una serie de arquitectos importantísimos que van contribuyendo, cada uno de ellos, a la obra de edificación del Palacio Virreinal. Entre los primeros tenemos desde luego a Claudio de Arciniega, tenemos a Diego de Aguilera, tenemos al propio Juan Gómez de Trasmonte, tenemos a Cristóbal de Medina Vargas Machuca, tenemos a Pedro de Arrieta, tenemos a Lorenzo Rodríguez, tenemos a Francisco Antonio de Guerrero y Torres, etcétera. Todos ellos, por mencionar algunos, maestros mayores de la obra del Real Palacio. Cada uno va contribuyendo en distintas etapas a la edificación y reedificación del palacio. La primera gran transformación se sufre entre lo que es el periodo de 1563 a 1629, que es el año de la inundación de la Ciudad de México. Para entonces hay que abandonar el palacio, se vuelve inhabitable. Es decir, queda enfrente de él, por el lado norte, sobre lo que son las casas arzobispales, un promontorio, precisamente porque ahí debajo se hallan las ruinas del Templo Mayor. Ese promontorio permite que haya un pedazo de tierra emergente en medio de tanta anegación, de tanta inundación como la que sucede en el 1629 al que me refiero. Y se le denomina a ese trozo de tierra la Isla de los Perros, porque ahí se van a refugiar los chuchos, los perros. Entonces, se juntan en esta isla y es conocida como tal, y el edificio del palacio pues hay que continuar su reedificación, y bueno, pues esto se hace en un periodo que abarca, les repito, del 1629-30, y empieza a tomar ya una forma más definitiva a mediados del siglo XVIII, en tiempos de Lorenzo Rodríguez. Luego ya vendrá, como les repetía, a Francisco de Guerrero y Torres, entre otros, y otros maestros que le van dando un sentido neoclásico, un sentido ya ilustrado, finisecular del XVIII, y así llega a los años de la independencia. Pero el que decide de alguna manera la fisonomía del palacio es el segundo conde de Revillagigedo, virrey,
porque es el que saca de aquí, el que esté lleno de mercaderes. Está convertido realmente el palacio, y así lo describe el bachiller Juan de Vieira en su breve y compendiosa narración de la Ciudad de México, escrita en 1777, en que esto era prácticamente un mercado. Bueno, pues el virrey organiza su famoso reglamento de mercados de 1791 y entonces saca a pues una serie de vendedores y mercaderes que estaban distribuidos por todos los patios del palacio. Y cuando llega, por ejemplo, el barón de Humboldt, Alejandro von Humboldt, en 1803, se encuentra con el palacio ya remozado. Ya es orgullo el palacio, y así lo muestra Miguel de la Grúa y Talamanca, el marqués de Branciforte. Y en los años, por ejemplo, ya próximos a la independencia, el palacio ha recobrado un gran esplendor. Entonces, sucede el tiempo y se va convirtiendo en residencia, después de la independencia, de consumada la independencia, del poder presidencial. Aquí se viene a vivir don Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República, y quien prácticamente se vuelve el cronista de la vida en Palacio durante el México independiente es don Carlos María de Bustamante, autor de un diario histórico que describe día con día la vida del Palacio. Hoy bajó por la escalera el señor presidente y comentamos que estaba muy asoleada la mañana. Así lo describe, por ejemplo, en su diario histórico don Carlos María de Bustamante, del cual se publicó un tomo en 1897 en Zacatecas por don Elías Amador, debido a que el original de este manuscrito diverso, formado por varios tomos, se encuentra en el convento de Guadalupe de Zacatecas. Entonces ahí vemos transcurrir la presencia de los diversos presidentes del México independiente desde don Guadalupe Victoria. Vicente Guerrero, José María Bocanegra, Manuel Gómez Pedraza, en fin, los presidentes del México independiente, Canalizo, y el más conocido de todos ellos, que es don Antonio López de Santana. Acabada la dictadura de Santana, es decir, después de la sacudida tremenda que tuvo México con la invasión norteamericana en 1847, llevada a cabo la guerra de 3 años, pues el que decide que esto se convierta en residencia presidencial es don Benito Juárez, y aquí se viene a vivir. Y es famosa la fotografía donde se ve el palacio y afuera el carruaje de don Benito. Es famosa esa fotografía. Don Benito pone sus habitaciones y luego, por un periodo muy corto, son ocupadas por Maximiliano, el emperador, cuando México decide ensayar de una vez por todas a qué le sabe vivir en una monarquía o a qué le sabe vivir en una república. La monarquía con Maximiliano de Habsburgo y la monarquía con don Benito Juárez. Y México opta por la república, y al triunfar la república en 1867, pues se constituye en la residencia oficial de los presidentes, y entre ellos, pues desde luego, el que habita el palacio, pues es el propio Juárez de nueva cuenta, ya por un segundo periodo. Pero, por ejemplo, don Sebastián Lerdo de Tejada prefiere vivir en su casa, en la calle San Francisco, en Madero. Y don Manuel González alterna el estar aquí con otros sitios de residencia. Y en una siguiente etapa, la que abarca la dictadura de Porfirio Díaz del 84 al 911, pues don Porfirio prácticamente decide vivir en la calle de Cadena, donde está su residencia personal, y en el castillo de Chapultepec. Bueno, luego, más tarde, en los años de la Revolución, don Francisco Madero se viene a vivir a Palacio Nacional, pero lo alterna también con su residencia privada. Pero aquí es donde ocurre la tragedia del terrible golpe de Estado que le propicia Victoriano Huerta para convertirse en presidente interino de la República Mexicana. Y luego ese interinato es suplido por el interinato de don Venustiano Carranza. Lo que tienen en común esos dos interinatos es que supimos cuándo llegaron, pero no sabemos cuándo se iban a ir. Y estos dos interinos, pues hubo que sacarlos a balazos. Es decir, a Huerta, pues expulsándolo de la capital, y a Carranza, pues matándolo en Tlaxcalantongo. A partir de los años 20, después del plan de Agua Prieta, que encabeza el presidente Adolfo de la Huerta, en 1921, 22, don Álvaro Obregón, el general,
decide volver a Palacio y comparte su presencia en el castillo de Chapultepec. Es decir, en la época de Obregón y de Calles, es más bien el castillo la residencia presidencial. Es decir, es donde se cuenta la anécdota aquella de que caminando por Chapultepec a alguno de ellos se le ocurre preguntarle la hora a un transeúnte. ¿Qué horas son? Y le contesta la persona, las que usted ordene, señor presidente. Bueno, entonces sucede luego la presencia del maximato con los 3 presidentes, interino, provisional, sustituto, y llegamos al periodo de Lázaro Cárdenas, quien decide, el general Cárdenas, trasladar la residencia oficial de los presidentes a lo que era el antiguo rancho de la Hormiga y que hoy conocemos como Los Pinos. Esto sucede a partir del general Cárdenas y es entonces que se abandona Palacio Nacional como lugar de residencia de los gobernantes. Sin embargo, sigue siendo oficina del presidente de la República y desde luego lugar emblemático del titular del Ejecutivo, sobre todo para cuestiones de tipo oficial, emblemático, diplomático, en donde pues los jefes de gobierno extranjeros son recibidos en lo que llaman el patio de la Emperatriz, por una parte, y en el otro patio, eventualmente, para significar que este es el asiento del Poder Ejecutivo. Bueno, el Palacio Nacional tiene una inmensa, larguísima historia, que es imposible sintetizar en esta ocasión, porque cada periodo de cada uno de los arquitectos que mencioné merece casi un programa. El papel que tiene, por ejemplo, no sé, Juan Gómez de Trasmonte y su hijo Luis Gómez de Trasmonte, pues es un capítulo largo que merece pues mucho cuidado, lo mismo que la presencia de Cristóbal de Medina Vargas o de Pedro de Arrieta, por ejemplo. Son los arquitectos que no solo son maestros del Real Palacio, sino también son maestros mayores de la Catedral de México. Es decir, tienen ese doble cargo en la mayoría de los casos. Y lo que sucede, pues es de que en esta ocasión lo que queríamos era ofrecerle a los auditores, los amables auditores de este programa, aprendiendo en TV, que promueve televisión educativa, a que conocieran un poco, lo poco que les puedo ahora platicar de la historia de lo que es el Palacio Nacional. Un interés importante para todos los televidentes es sin duda la imagen mítica, clásica del Pegaso. Es la imagen alada, celestial, que funda en lo terrenal una civilización. Bueno, el Pegaso originalmente fue colocado en el patio en el siglo XVII. Y hubo una polémica en los años 70 porque el arquitecto Sergio Saldívar, a la sazón director de monumentos coloniales, como se le llamaba entonces, de Lina, decide que al restaurar Palacio Nacional es necesario reponer la imagen del caballo alado en la fuente. Esto ocasiona una polémica. Hace poco, comiendo en su casa, me hizo favor de obsequiar los artículos de periódico donde él cuenta y demuestra lo polémico que fue reponer el caballo alado en la fuente. Y es que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué un Pegaso en la fuente de Palacio? ¿Por qué aquí? Y a mí me sucedió. Un día venía caminando afuera del Palacio Nacional y era una mañana muy bonita de hace 25 años. Una mañana llena de sol, con un cielo muy azul, donde de pronto pues vi recortada la silueta del caballo alado, acercándome más a la fuente. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué está puesto un Pegaso en la fuente de Palacio? Claro, la primera respuesta la obtuve del dato que ya se sabía, que es que el doctor Isidro Sariñana y Cuenca, en un libro que se llama El llanto de Occidente en el ocaso del más claro sol de las Españas, libro que me tocó reeditar en facsímile en la serie de bibliófilos mexicanos cuando la refundamos el licenciado Francisco González de Cossío y yo en 1977. Bueno, pues ahí viene la descripción del palacio y es muy interesante lo que dice
Sariñana en 1666. Es decir, el cronista Sariñana, que luego hace también el libro sobre el estreno de la catedral, que se llama La última solemne y deseada dedicación del Templo Metropolitano de México, que se lleva a cabo el día del cumpleaños de doña Mariana de Austria, la reina de España, en 1668, en el llanto del occidente dice: tiene este patio 50 varas en cuadro y su centro una fuente ochavada, con su taza y pilar de mármol, que remata en un caballo de bronce alado. Es decir, ya el testimonio de que en 1666 estaba colocado un Pegaso consta por el libro de don Isidro Sariñana y Cuenca. Sariñana es un personaje interesante, natural de Oaxaca. Fue obispo de Antequera, de Oaxaca, en el siglo XVII, y fue canónigo de la Catedral de México. Y a él le dio por escribir unas espinelas al desengaño de la vida. Se llaman espinelas en homenaje al famoso Vicente de Espinel, que es el que le puso la quinta cuerda a la guitarra. Y estas espinelas son preciosas porque nos hablan de la condición temporal del humano. Dice: ¿qué tengo, pobre de mí, hoy de haber vivido ayer? Solo tengo el no tener las horas que ayer viví. Lo que hoy de ayer discurrí, diré mañana si soy, pero tan incierto estoy de que mañana seré, que quizá no lo diré por haberme muerto hoy. En fin, las espinelas son fantásticas, ¿no? En antes, ahora y luego, 3 instantes advertí. El antes ya lo perdí, al después no sé si llego. El ahora tengo y ciego. No lloro ahora mi encanto, cuanto en desengaño tanto me dicta verdad constante, que estoy del fuego un instante y puede apagarlo el llanto. Entonces, Sariñana, el obispo de Oaxaca, canónigo de la catedral, que le toca describir el estreno de la catedral y describir las solemnes exequias de Felipe IV en el llanto de Occidente, es quien nos dice cómo era el palacio, de qué tamaño era el patio, cómo era la fuente de mármol y cómo estaba rematada por un caballo de bronce. Esta es una metáfora en el tiempo, en lo terrenal y en lo alado. Hay una parte importante que nos habla en su libro sobre el conflicto de lo real y de lo imaginario. Bueno, recordemos que el Pegaso es colocado en el 17, en la primera mitad del 17, como ya lo veremos, porque hubo un motín hacia 1624 que concluyó en la toma del edificio por parte del pueblo que se levanta en contra del virrey don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelbes y conde de Priego. Levantamiento que encabeza Juan Pérez de la Serna, que era un guadalupanista ferviente, el cual fue el arzobispo de México que se encarga de hacer la fundación del convento y templo de las Carmelitas aquí al lado, en lo que es Licenciado Verdad. A Juan Pérez de la Serna, como lo veremos en un siguiente momento, y al virrey debemos este conflicto que culmina con la presencia del Pegaso. Pues muchas gracias, amigos televidentes, por habernos preferido en estas conversaciones sobre los temas del Pegaso y los emblemas de la identidad mexicana. Esperamos que sigan teniendo una participación en estas conversaciones y en esos siguientes programas que vamos a seguir con el maestro Guillermo Tobar de Teresa. Muchas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que no dejen de tener la bondad de volverlo a hacer, de acompañarnos en los próximos y subsecuentes programas.